Escuchamos en este jueves la primera lectura del libro del profeta Jeremías y seguimos en el Evangelio de San Mateo, ahora en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Empezaremos a escuchar una serie de parábolas, pero un poco antes de escuchar esas parábolas, los discípulos han preguntado a Jesús, hay una pregunta fundamental, han dicho, ¿por qué les hablas en parábolas? Las parábolas explican los secretos del reino que hay por detrás de todas las parábolas puestas en los evangelios y que vamos a ir escuchando despacio durante todos estos días. ¿Qué nos quiere decir Jesús? ¿Cómo se entiende el reino de los cielos según Jesucristo? Jesús hoy con este evangelio ha trazado una línea, podríamos decir una línea divisoria entre la fe y entre la incredulidad, entre los que creen y entre los que no creen. ¿Por qué habla Jesús en parábola? Nos ha dicho el Evangelio, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. El profeta Isaías ya lo repetía de otra manera: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, nos recordaba Isaías 6, versículo 9 y siguiente. Ese rechazo al profeta que habla en nombre de Dios es lo que nosotros podemos llamar la obstinación voluntaria en la incredulidad. No hay cosa peor en la vida que una persona, que un hombre o una mujer que no quieren creer, que se obstinan en su increencia, que aún escuchando la palabra y sabiendo lo que la palabra nos indica, aún así hacemos lo contrario de la palabra. No hay peor cuestión en la vida de nosotros que aquel que mira, pero se vuelve ciego, aquel que oye, pero no escucha. La peor persona para poder entender es el que se obstina en el mal camino. Pero lo extraordinario de Dios es que incluso así, Dios no quiere nunca la muerte de nosotros, del pecador, sino que Él siempre desea que el hombre se convierta y viva, como ya nos lo recordará el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dios quiere que el hombre viva, que no muera. El reino de Dios es en verdad una oferta de salvación. Nadie está obligado a optar por el reino de Dios. Es una oferta y es una oferta voluntaria. El reino de Dios no es una fuerza que domina al ser humano. No, el reino de Dios que funciona en las cosas más sencillas de la vida. Por eso Jesús va a decir en una de las parábolas, el reino de Dios es como la semilla de mostaza, que es tan pequeña, pero cuando crece, allí se hacen nido las aves. El reino de Dios es sencillo, es simple, es pequeño, pero el reino de Dios nos deja en profunda libertad. Nadie está obligado a optar por los valores del reino. Cada uno decide si quiere seguir los valores del reino o no. El ser humano, es decir, el hombre y la mujer que optan por el reino,
lo aceptan con libertad. No hay una opresión para aceptar los valores del reino. Eso significa que seguir los valores del reino de Dios implica una respuesta del hombre. El camino para entrar en el reino y penetrar los secretos del Señor, tal vez son necesarios para ello dos aspectos. Uno, conocer a Dios, y segundo, cumplir la voluntad de Dios. Solamente si estos dos aspectos los vivimos, podremos optar por el reino. Conocer a Dios no solo es saber quién es Dios, no solo es conocerlo intelectualmente, no, porque también podemos conocer los 10 mandamientos y los podemos conocer de memoria, pero no cumplir uno tan solo de ellos. No se trata solo de conocer a Dios, se trata de vivir y cumplir la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre solo conocerlo y no cumplir nada de lo que el Señor nos pide. Por eso, ¿cómo hacer posible, cómo conocer a Dios, cómo cumplir la voluntad de Dios? Necesitamos la escucha de la palabra de Cristo y la gracia a la fe que es su propia persona. El verdadero discípulo de Cristo es un verdadero, primero, oyente de Él mismo. El discípulo oye al Señor, está atento a su palabra, no solamente sabe de Dios, no, es que se pone atento a la voz del Señor. Escucha al Señor, entiende lo que el Señor le pide, obedece lo que el Señor le pide y por segundo y último espacio, produce fruto de obediencia. Mientras estos valores no son posibles en la vida de nosotros, podemos pasar tiempos y podemos venir incluso a la iglesia en su momento y podemos hacer cosas diversas, pero si no somos capaces de escuchar, de obedecer y producir frutos de obediencia de la palabra, nunca la palabra producirá lo que desea producir en nosotros. Aunque el profeta diga que la palabra nunca vuelve, sino empapa la tierra, que es como la lluvia, aún así, si no somos capaces de abrirnos a la voluntad de Dios, la palabra seguramente volverá arriba sin producir lo deseado. Nos preguntamos esta mañana de jueves, ¿cuál será la causa de una persona que no cambia? ¿A dónde está el problema? Si escucha la palabra, si cada día se pone en atención al Señor, pero no logra cambiar, ¿a dónde está el problema? Tal vez la respuesta sea la cerrazón en el corazón endurecido. Fíjese bien que podemos tener los oídos buenos, podemos tener nuestros labios y nuestra boca bien, podemos tener nuestros ojos correctos, pero podríamos tener el corazón cerrado, y un corazón cerrado no es capaz de entender absolutamente nada. No hay cosa más difícil que el corazón de un hombre y una mujer que se ha cerrado, porque el que cierra su corazón, cierra absolutamente todo, cierra todos sus sentidos y cree que él está en la verdad o ella está en la verdad. El corazón endurecido es verdaderamente una causa de mortalidad espiritual. Estamos más que seguros que un corazón endurecido es mucho más fuerte que el coronavirus, porque el corazón endurecido nos mata el alma.
El virus nos puede matar el cuerpo, pero no el espíritu. Pero el corazón endurecido, el corazón cerrado a la voluntad de Dios, ese nos lleva al infierno, ese nos condena para siempre. Por eso nos corresponde esta mañana no dejar que el corazón se endurezca. Debemos dejarnos penetrar por la buena nueva de Cristo. Mateo hoy en el Evangelio nos subrayó 3 partes del cuerpo: el corazón, los ojos y los oídos. Es por eso que el corazón cerrado impide ver y oír, porque más que los que escuchan y no comprenden, por más que miren, nos dice el versículo 14, no mirarán, porque vuelvo a repetir, aunque los ojos estén buenos y los oídos buenos, si el corazón está duro, escucharemos y no comprenderemos. Miraremos, pero no lograremos entender lo que miramos. Por eso es que la cerrazón del corazón, lo que yo podría llamar también la ceguera espiritual, causada también por lo que se podría llamar también la espiritual arterioclerosis del corazón. Si entendemos un poquito ese término médico, la arterioclerosis es cuando la sangre se pone espesa y no puede pasar por las arterias, entonces podemos tener una trombosis, podemos tener nosotros un infarto. Pues eso, ¿no? Cuando el corazón se pone duro, nosotros vamos a tener un infarto espiritual. Ya no nos llamará la atención la Eucaristía, estaremos aquí aburridos en ella, ya no tendremos tiempo ni para ir al Santísimo, ya no nos aburrirá leer la palabra. Seremos vacíos, ¿no? Verdaderamente seremos esqueletos caminando, casi seremos difuntos caminando, porque una persona que endurece el corazón y se llena de arterioclerosis del corazón, esa persona es una persona muerta ya en vida, ya no existe, ya deja de vivir plenamente. Por eso no hay cosa peor que eso. No va si tenemos los ojos buenos o los oídos buenos. Es necesario el corazón humano, es necesario el corazón suave, el corazón de carne, para que la palabra pueda penetrar y pueda provocar que incluso nuestra sangre se vuelva suave y ligera. ¿Cuánto necesitamos incluso que la sangre sea suave y ligera para que el coronavirus no nos ataque? Pues tanto la necesitamos también para el alma, porque una arterioclerosis del corazón, una arterioclerosis espiritual, podría matar nuestra vida espiritual para siempre. Es necesario entonces tener ojos y oídos no necesariamente buenos, sino que lo que tenemos que hacer es, podemos tener los ojos cerrados y los oídos cerrados, pero muy abierto el corazón, que es el corazón el capaz de captar el mensaje de Jesús y de llevar el mensaje de Jesús a la práctica. Solo en la luz de la Pascua sabemos que el fracaso y la muerte no son la última palabra en la historia de nuestra salvación. Por eso estamos a tiempo de abrir nuestro corazón a la voluntad de Dios, no cerrar nuestro corazón a los valores del reino, para que la gracia del Señor nos transforme en hombres y mujeres dispuestos a amarlo y a seguirlo. Permitamos que el Señor toque nuestro corazón y lo haga nuevo, y tengamos eso, un corazón nuevo, un corazón de carne.